Ahí estamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo decimos así porque como es en nuestro estilo, esta actividad que es ahora presencial y nos reúne a muchas estudiantes, a muchos estudiantes, profesoras y profesores de la Facultad de Educación y Salud, luego nos encontrará asincrónicamente, volviéndonos a ver y aprender de lo que hoy nos van a compartir ex estudiantes nuestras, recién graduadas, hace muy poquito, están estrenando título, algo que les va a pasar seguramente a muchas de ustedes, muchos de ustedes en breve también. Ellas son graduadas de la carrera de psicopedagogía y hoy nos van a compartir resultados de su investigación, la que realizaron en el marco del trabajo final de licenciatura, el famoso TFL, donde ellas procuraron conocer las concepciones y las estrategias que tienen les estudiantes a la hora de pensarse escribiendo ponencias. Vamos a agradecer a Verónica, que hoy está compartiendo con nosotros su trabajo como intérprete de lengua de señas argentina, como es política de nuestra facultad, intentando llegar a todas, a todos, a todes, con los saberes, los provisorios y los más acabados que vamos construyendo de a poquito. Gracias a todas y a todos, a todes por estar. Y ahora las dejamos, pero no están solas, ¿eh? Están con Janina y Sofía, Janina Roldán y Sofía Ticera, que son también más recientes graduadas todavía, que vienen colaborando como ayudantes a alumnas primero y ahora adscriptas del programa de alfabetización académica, que es la estructura de la Facultad de Educación y Salud que se encarga un poquito de organizar estos eventos, preparándonos para qué? Para la jornada de intercambio de prácticas, la número 10 este año. Así que las dejo con ellas a escuchar, a disfrutar. Guárdense todas las preguntas o anótenlas en el chat. Hacia el final vamos a tener el espacio de intercambio. Las dejo. Dani, no se te escucha. ¿Ahora? Ahí está. Sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Mil disculpas, les comento que estoy en la Sierra de Córdoba y hay un viento tremendo y acá es con datos, no tenemos fibra óptica. Pero bueno, acá estamos con mucho gusto. Se volvió a cortar, Dani. Línea de investigación de escritura académica acompañada. Y en este contexto es donde ha surgido nuestro interés por investigar las concepciones y estrategias de estudiantes de la licenciatura en psicopedagogía, motivadas por nuestras propias experiencias. Bien, para llevar adelante esta práctica investigativa, fuimos realizando una búsqueda de antecedentes que a partir de los cuales pudimos encontrar el nicho, ¿no? En donde investigar y formular el planteo del problema. Entonces, el interés de estudiar este tema surgió para poder fortalecer el ámbito de la psicopedagogía en relación a la escritura de ponencias, ya que sabemos que es un gran desafío porque implica complejos aprendizajes, además de que al escribir ponencias tenemos que producir aportes a nuestro campo desde la especificidad disciplinar para poder también posteriormente poder comunicar esto, ¿no? Y en este sentido nosotros nos hemos centrado en el género ponencia, en la forma en cómo se produce o se produjo el saber y cómo se comunica en esta disciplina.
Bueno, nuestro trabajo responde a una metodología cualitativa de enfoque interpretativo, que para lo cual utilizamos distintas técnicas para obtener y analizar datos, como la entrevista a estudiantes de cuarto, de quinto año de la licenciatura en psicopedagogía de la cohorte 2021, y las conversaciones alrededor de las ponencias y sus respectivos borradores de las mismas estudiantes. Por ello, nosotros en nuestro trabajo, en nuestra investigación, nos preguntamos qué estrategias utilizan los y las estudiantes del espacio curricular de la práctica 4 y 5 de la licenciatura en psicopedagogía para escribir las ponencias a presentar en las jornadas de práctica, de intercambio de práctica de la FES. Además, nos preguntamos qué concepciones manifiestan los y las estudiantes de estos espacios curriculares durante el proceso de escritura de ponencia sobre la escritura de este género académico. Bueno, conocer las concepciones nos permitió a nosotras dar cuenta de las permanencias y las transformaciones de estas mismas a lo largo de todo el proceso y su posible influencia en la escritura. En tanto, identificar las estrategias utilizadas nos resultó relevante para observar cómo fueron resolviendo los conflictos o las dificultades que se presentaron a la hora de escribir en grupo. Bueno, antes de continuar, nos gustaría invitarlas a realizar una pequeña dinámica para poder conocer cuáles son sus concepciones respecto a la escritura de ponencias. Para eso los vamos a invitar a que entren al link que va a haber en el chat y ahí van a escribir, con 3 palabras van a describir lo que pienso sobre qué es la escritura de ponencia, lo que se me viene a la mente cuando me hablan de la escritura de ponencia. Ahí ya se suma Yani y nos va a compartir. Ahí está. Buenísimo. Bueno, muchas de estas palabras, son justamente también aquellas que fuimos encontrando a lo largo del trabajo, a lo largo de las entrevistas, que fueron compartiendo también nuestras compañeras a medida que íbamos avanzando en las entrevistas. Vamos a dejar un poquito estas palabras para retomarlas al final del trabajo. Ceci. Sí, acá estoy. Estaba concentrada mirando las palabras sí que habían compartido. Ahí veo proceso, conocimiento, desafío, debatir, escrito, y otras que no alcanzo a leer bien, pero estaba concentrada en eso. Qué interesante. Se ve también problemática. Bueno, como dijo mi compañera, las vamos a retomar en un ratito, estas palabras. Muchas gracias por su participación. Les queremos compartir también acerca de nuestro marco conceptual, ¿sí? Es decir, los principales conceptos que tuvimos en cuenta para poder realizar nuestro TFL, enmarcado, ¿no?, en lo que es las concepciones y representaciones. Si bien tomamos diferentes conceptos que atravesaban la problemática planteada en nuestro grupo, como por ejemplo el de alfabetización académica, el de escritura, el de estrategias de escritura, el de aprendizaje fuertemente, pero fundamentalmente hoy nos convoca el concepto de ponencia, ¿sí? Entonces, para acercarnos al género ponencia, lo que hicimos fue indagar diversos autores a partir de los cuales se nos presentó como un género académico experto que tiene como objetivo informar, discutir, actualizar sobre temáticas específicas. La ponencia se constituye como una oportunidad para los y las estudiantes de conectarse con su campo disciplinar y poder asumir una postura propia, tomando palabra para poder también constituirse como autores. No es la intención hacer como
un desarrollo teórico, pero sí les queremos recomendar, en caso de que lo necesiten o les sea útil, algunos autores referentes. En esta placa podemos ver, por ejemplo, en la ponencia tomamos a López y Salpaz, Navarro, Padilla, López y Douglas, que son referentes de este concepto, ¿sí? También contarles que nuestro TFL está en el repositorio digital de la facultad por si necesitan ampliar o profundizar en alguno de los otros conceptos, están invitadas a hacerlo. Bueno, ahora le toca el lugar, el momento a lo que son los análisis de datos, ¿sí? Y para realizar un análisis crítico, comprensible, fiable y arribar a algunas conclusiones, tomamos las entrevistas realizadas y algunas evidencias de los borradores de las ponencias, modificaciones realizadas por las estudiantes, comentarios docentes, entre otros. A continuación, les vamos a compartir el análisis e interpretación de los datos a partir de las categorías que les presentamos ahí en la plantilla. Y vamos a comenzar por el viraje de las concepciones de las estudiantes. En relación a las concepciones de las estudiantes en torno a la escritura de ponencias, los datos apuntaron que las nociones que tenían de este género estaban vinculadas a su experiencia previa y se concluyó que ninguna de las entrevistadas había escrito este género con anterioridad, por lo que en la primera instancia surgen sensaciones de miedo, inseguridad e incertidumbre. En las entrevistas, al preguntarles sobre esto, respondieron: son géneros que no estamos acostumbradas en primer año, hicimos una monografía y en todos los años vamos haciendo diferentes cosas, pero no teníamos la práctica de escritura de ponencias. Otra estudiante responde: no, recién cuando cursé práctica 4, o sea, tenía como una idea general, pero realmente en práctica 4 lo concreticé. O sea, me di cuenta cómo se iba formando la ponencia. Y la misma estudiante expresa también: fue una nueva experiencia. Otras dicen: no habíamos hecho ponencia. Sí sabíamos de lo que se trata una ponencia, pero no lo teníamos claro. No tanto las partes de la ponencia, sino cómo resumir tanta información. Lo primero que sentimos fue: no, esto no lo hacemos, más que todo por las exigencias de la escritura. Bueno, otro aspecto que influyó en las concepciones fue que esta exposición de las ponencias se llevó a cabo en un contexto de pandemia, por lo cual implicó que este intercambio sea, digamos, de manera virtual. Entonces se puede destacar que estas concepciones originarias se basaban en que la ponencia y la exposición era algo complejo, algo difícil, y luego se produjo un viraje, digamos, en estas concepciones, en este proceso subjetivo de las estudiantes, por lo que una de las estudiantes comenta: personalmente, en el momento de defenderla o exponerla ese día, pensé que iba a ser algo mucho más complejo y fue súper tranquilo, súper desestructurados, hicimos un power y lo presentamos y les encantó. Para mí fue una exposición más. Otra de las estudiantes, en la misma entrevista, agrega: nosotros nos habíamos generado una expectativa no solo súper profesional, sino también como una expectativa que vamos a poner ante 1 millón de personas. Tiene que estar todo excelente, todo perfecto. Otra de las estudiantes agrega: y lo que más nervios nos daba fue presentar la ponencia, que por suerte fue virtual. Es como que uno se anima más cuando es virtual, lo vivimos con un poco de nervios, pero bueno, por suerte salió. Entonces, cabe destacar, digamos, que todas estas construcciones mentales que se elaboraron a partir de la interrelación con el entorno y las experiencias de la cotidianeidad del contexto universitario, las cuales no son estancas, sino que se van modificando con el trayecto universitario.
Otra categoría fueron las estrategias de escritura utilizadas en las instancias de planeación, textualización y revisión. Bueno, el proceso de escritura implica diversas etapas no lineales que tienen que ver con la planeación de lo que se va a escribir, la textualización y la revisión. Esta subdivisión nosotros la realizamos para organizar nuestro trabajo, tomando los aportes de Martínez Gómez para organizarnos. La instancia de planeación se llevó a cabo por medio de un trabajo en equipo en el cual cada integrante puso en juego sus ideas, sus concepciones, su subjetividad. Cada integrante del equipo realizó sus aportes e intercambios comunicativos materializados en diferentes medios digitales para intercambiar ideas acerca de lo que se quería escribir, lo cual conllevó negociaciones, aceptaciones y renuncias, establecer objetivos, división de roles, organización y modos de escribir, con la finalidad de afianzar el trabajo en equipo y lograr una escritura colaborativa y articular sus propias voces con las de los autores. Bueno, una de las entrevistadas decía, creo que también otra estrategia o algo que nos sirvió como aprendizaje fue poder escribir en conjunto usando, por ejemplo, el documento de Drive y pudiendo escribir todas a la vez o en un documento solo también ayuda un montón a la escritura. Se vislumbra como estrategia en gran parte en los grupos la lectura de diversos textos académicos. Por ejemplo, en una de las entrevistas se basaron en la lectura en mucha lectura del mismo género y una de las compañeras afirmaba, lo que sirvió mucho fue organizarse y leer ponencias de otros grupos, porque sirve mucho leer trabajos anteriores, antecedentes, más los recursos de las profes nos compartían para poder ir armando, porque son géneros que no estamos acostumbrados a escribir. Bueno, otra de las estrategias que pudimos ver presentes en los borradores de los grupos es que se manejaban con un repositorio de citas textuales que las mismas estudiantes consideraban que podían ser de utilidad luego para la redacción de su ponencia. Colocaban a estas citas textuales en el mismo archivo con el número de página, el año, el autor, es decir, que garantizaban su accesibilidad para poder después tenerlas en cuenta o tenerlas disponibles cuando las necesitaran. También observamos que desde el primer borrador se observaba cómo tenían en cuenta y priorizaban lo que son los requisitos formales que piden en la universidad, ¿no?, a la hora de escribir una ponencia. Estos requisitos los tenían en cuenta desde el inicio de la escritura hasta el último borrador, digamos, ¿sí? También observamos, como estrategia en estos grupos, la sistematización, ¿sí? Es decir, esto ocupaba un lugar primordial en la escritura de los grupos. Las chicas entrevistadas aludían a la misma, es decir, a la sistematización, como una forma de organizar y de planificar la escritura. Acá recuperamos algunas citas de ellas, ¿sí?, como evidencia, en donde sostienen: como grupo nos acompañamos bastante con el hecho de los registros y al ser 4 podíamos sistematizar, digamos, lo de las observaciones. Bueno, fue muy bueno el aporte de las 4 haciendo el registro y entre todas compartiendo las ideas. Bueno, al respecto y poniendo un poco en diálogo los datos con el contexto conceptual, las estrategias de escritura son siempre actividades conscientes, intencionales, que van guiando de alguna manera las acciones y el desarrollo de la escritura, el proceso de la escritura, para poder alcanzar las determinadas metas propuestas. En relación al momento de textualizar la ponencia, todas las estudiantes entrevistadas manifestaron tener reuniones grupales virtuales por la plataforma Meet, WhatsApp o en el mismo Drive, y también algunas reuniones presenciales. Bueno, al respecto, o sea, en relación a esto, vamos a ver algunos comentarios que nos hicieron las chicas. Y una dijo, nos conectábamos todas en un Drive y a un Meet a la vez.
íbamos escribiendo y cada una iba aportando las ideas que tenía y desde dónde las sostenía. Desde qué autores la íbamos sosteniendo. Desde ahí íbamos haciendo el análisis. También dijeron, nos conectábamos en algún horario y decíamos, bueno, hoy hacemos esto y empezábamos a redactar. Y después cuando podíamos, nos empezábamos a juntar presencial. Y ahí era donde más avanzábamos. Nosotras teníamos reuniones por Meet, dijo otra estudiante. Nos hacíamos pequeñas reuniones y charlábamos y consensuábamos, acordábamos. Y de ahí nos repartíamos algunas tareas. Hacíamos diferentes lecturas y después, en una carpeta de Drive, íbamos poniendo con algún resumen o con algún comentario lo que nos parecía y lo charlábamos e íbamos diciendo. Asimismo, pudimos visualizar también nosotras, ¿no? Momentos de escritura individual en los trabajos de las chicas, que luego se fueron sometiendo a discusión. Y bueno, en relación a esto, una estudiante de uno de los grupos, el grupo 2, nos contó que para armar la ponencia nos íbamos dividiendo. Había una compañera que capaz tenía un mejor manejo de las normas APA y hacía eso. Nosotras íbamos escribiendo, después lo leíamos entre todas e íbamos haciendo modificaciones al paso. Mientras íbamos leyendo, íbamos modificando si era necesario. ¿Belú? Bueno, sí, otras estrategias que se destaca, digamos, en todos los borradores es la utilización de sinónimos para no repetir palabras y conectores para enlazar los párrafos. También el cuidado de los tiempos verbales, la utilización de citas de diversos autores para dar fundamento a lo que se proponía en la ponencia, siempre previsto y atendiendo a las normas APA. Las estrategias utilizadas dieron cuenta de cómo se fueron ellas apropiando del género para poder comunicar el conocimiento producido y lograr, digamos, su propio estilo de escritura. Bueno, en cuanto al momento de la revisión, como otro momento de la etapa de escritura, que si bien el momento de la revisión no es algo que se da, digamos, de forma posterior, sino que la revisión se da a lo largo de todo el trabajo. Bueno, fue de gran utilidad, digamos, los resúmenes y las interpretaciones como recursos para poder argumentar, para asegurar con claridad, para dar coherencia y retroalimentar las producciones. Además, esta etapa es imprescindible el proceso de tutoría por parte de los docentes en este momento tan importante de la escritura como lo es la revisión. De hecho, una de las estudiantes sostenía: la lectura de varias personas y en distintos momentos también es algo que sirve mucho al momento de escribir. Además, en los borradores de uno de los grupos, nosotras pudimos observar comentarios de la profe revisando, digamos, cuestiones formales y de redacción, como por ejemplo, la profe comentaba: mantengan el mismo criterio para todos, mantengan los tiempos verbales. Entonces, bueno, digamos, se podría afirmar, digamos, que el acompañamiento docente, digamos, en este proceso de escritura de ponencias, adquiere un valor fundamental como sostén, como guía, como orientador, que de hecho, por eso, digamos, nosotras también lo tomamos como otra categoría, digamos, para el análisis de datos. En relación a la importancia del acompañamiento docente, se evidenció que la guía de algunos docentes brindaban como soporte, ofreciendo ejemplos de otras ponencias o sugiriendo autores, nutrió la construcción de su propia voz, posicionándose por primera vez como autoras de ponencias. Una de las compañeras decía: recibimos mucho acompañamiento de la profe y de otros compañeros también, porque en la clase se iba hablando, comentando lo que se iba trabajando, y ahí uno iba también, le iba sirviendo eso que los mismos compañeros y los docentes iban comentando. También se evidenció el acompañamiento de algunos docentes, brindaban como soporte ofreciendo ejemplos de otras ponencias o sugiriendo autores.
En este sentido, una de las entrevistadas nos decía, la docente nos proveyó de una ponencia del año anterior a modo de ejemplo, o como, bueno, como también lo dije anteriormente, que sirvió mucho, lo que sirvió mucho fue organizarse y leer ponencias de otros grupos, porque sirve mucho leer trabajos anteriores, antecedentes, más los recursos que los profes nos compartían para poder ir armando. Esto nutrió a la construcción de su propia voz, posicionándose por primera vez como autoras de ponencia. Quiero hacer una consulta antes de continuar. ¿Hay alguna, además de la profe Eugenia, hay más profes conectados en este taller? Sí, Sí, sí. yo soy profe. Buenísimo, bien. Ya que estamos hablando de esta categoría, queríamos comentar que otro de los modos de acompañamiento que comentaron los grupos fue que las correcciones realizadas a través de las reuniones virtuales o de comentarios en los documentos de Google fueron a través siempre de preguntas, de afirmaciones, es decir, a través de la pregunta buscaban de alguna manera problematizar, tensionar. Estas sugerencias también se realizaban sobre cuestiones disciplinares, conceptuales, o sobre los procesos formales de la propia escritura, y también sobre las características de la ponencia en particular. Entonces, como grupo, nosotros afirmamos que existió un acompañamiento docente con intervenciones que invitaban a reflexionar y a repensar lo escrito, dando lugar a una verdadera instancia de aprendizaje. Un dato no menor que queremos compartirles es que en los borradores de todos los grupos existieron más intervenciones sobre los aspectos formales que sobre el contenido en sí de la ponencia. Esto pensamos que se puede atribuir al hecho de que las estudiantes que participaron en nuestra práctica de investigación se encontraban en ese momento realizando ponencias por primera vez en el transcurso de su carrera, desconociendo hasta ese momento el género académico y también el hecho de que las ponencias se realizaban sobre sus propias prácticas, encontrándose así las estudiantes realizando registros e informes que nutrían la escritura de su ponencia. Entonces, se podría decir que la recursividad de la escritura, como mencionaban recién mis compañeras, esto de que no es un proceso lineal, que tiene etapas estancas o enmarcadas, sino que es un proceso en donde vamos y venimos, y al ser una primera experiencia de acercamiento al género por parte de estas estudiantes, surgieron a lo largo de este proceso algunas dificultades en la escritura. Pero antes de pasar a la categoría de dificultades, que también la tenemos en cuenta, nos gustaría preguntarles a las profes que están presentes si pueden compartirnos sus experiencias en lo que es el acompañamiento, ya que la mirada que nosotras hemos compartido y socializado aquí es de las estudiantes. Creemos que la mirada de las profes, de los docentes, también va a ampliar, va a enriquecer y nos va a brindar otra perspectiva. Bueno, yo no soy profe de práctica, pero sí he tenido la experiencia el año pasado de acompañar a algunos estudiantes en la escritura de presentación de ponencias, junto a mi compañera Marisa de León. Y bueno, sabiendo siempre la dificultad o lo complejo que es la escritura académica, ¿no? Y como ustedes dicen, este acompañamiento es fundamental para los y las estudiantes, porque es como un primer ensayo, ¿no? Si bien desde primer año se viene pensando en la escritura académica, en las formas de escritura y acompañando cómo escribir en normas APA, pero bueno, esta instancia es como mucho más compleja. Muchas gracias, profe. Estaba hace un ratito la profe Ana Chapero, la profe Liz, la profe Juli Perrone.
No sé si alguna quiere tomar la voz. Y recién nos hablaba Mariela, que es profe de Río Cuarto. O sea que está, ambas sedes estamos presentes aquí. Dale, Liz. Estoy sin cámara porque me estoy trasladando. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy profe de la práctica 3 del Profesorado Universitario de Educación Especial y hace, no sé, 6 años que estamos con el tema de la escritura de las ponencias. Y como dice Mariela, es un proceso y también las profes tenemos que tomarnos el tiempo de ir como pautando este cronograma, porque en el primer momento aparece la lluvia de ideas, después de esta lluvia de ideas hay que ponerle la voz de los autores, después a esta voz de los autores hay que llevarlo a la experiencia, o al revés, primero la experiencia, después la... Entonces, también como que va dependiendo del grupo, de la temática que se elige, y me parece que también nos está pasando, y acá hay muchas alumnas de la práctica 3, así que también estaría bueno poder escucharlas a ellas, ¿no? Lo que yo siento cuando empiezo a leer las ponencias es que vamos de lo coloquial a lo teórico, de lo teórico a lo coloquial, y nos falta siempre ese momento de proceso entre lo coloquial, lo teórico y la experiencia. O sea, cómo poder articular esas tres patitas por ahí de la ponencia, que me parece que tiene que ver con un ejercicio de la escritura, ¿no? Entonces, en tercer año inauguran la escritura de la ponencia. Vienen con otro tipo de textos o con el póster del año pasado, que este año hacemos mural, pero al inaugurar el escrito de la ponencia también necesitan como otro tiempo y otros procesos. Y no sé por ahí si cuando llegan a cuarto hay como otra evolución, porque ahí yo ya las pierdo de vista, entonces aparecen las profes de la práctica 4. Pero a mí me interesa mucho escucharlas a ustedes y que tengamos estos espacios para escucharnos, porque ayudan a decir, bueno, vamos por este lado, qué corregimos, qué no corregimos. Y yo sí siento que como profe de práctica, a mí también me falta por ahí recorrido de lectura de ponencia. Por más que hace 5 o 6 años que venimos leyendo, siento que debería leer más ponencia para poder acompañar más esos procesos. Pero bueno, es por ahí un sentir mío que lo estoy ahí poniendo hoy en la mesa para que también lo pensemos, ¿no? También como Muchas escritores gracias. puede que esa tarea de leer ponencias sea de los propios y las propias estudiantes, ¿no? Tenemos el micrositio donde están relevadas, guardadas y disponibles todas las ponencias de años anteriores, además de otras producciones que se pueden consultar, ¿no? Y además uno tiene a su disposición libros, lo que se llamarían las actas de los congresos y distintos tipos de eventos académicos que son resúmenes o son ponencias completas, depende de la longitud, pero el tipo de género es relativamente similar, ¿sí? Yo no acompaño escritura de ponencias, pero sí de trabajos finales de licenciatura, que en definitiva tienen la complejidad de un género académico también, un género formativo además. Y ahí me gustaría agregar dos cosas a lo que vienen diciendo, porque lo demás coincido con todo lo que han dicho, tanto mis compañeras con lo que vienen diciendo ustedes chicas. Uno es la construcción de la voz autoral de cada quien, ¿no? O sea, porque tenemos un desafío en la ponencia que es que el estudiante diga lo que piensa en articulación con la experiencia vivida en el campo de la práctica y con les autores, pero tiene que salir su propia voz. Y esa voz autoral, bueno, cuesta poder enunciarla, poder decirla y sentirse seguro, segura de que lo que estoy diciendo va por el camino correcto. Entonces, eso de esperar estar en lo cierto, ser lo correcto, es una cuestión ahí a trabajar. Y por otro lado, la voz que sea una voz grupal, porque en general no hay ponencias individuales, son ponencias grupales, y el desafío de la escritura grupal es que no sea una colección de voces de cada una o cada uno, sino que sea un único texto, un único artículo que va hilvanando las voces y no se notan fisuras, fragmentos de cada quien, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, me pasa lo mismo, que no estoy en las producciones de ponencias, sí en murales y otros
formas y en las TFLs en quinto. Y por ahí me parece que a todo lo que van diciendo, haría como hincapié en lo que implica la programación o la organización para llegar a esa ponencia final, este ejercicio, este ensayo de poner la voz, de poner por ahí la palabra individual para llegar a la grupal o a la colectiva de esa escritura, lleva todo un trabajo previo que no, para mí no se hace en este último instancia, sino que creo que es importante temporalizar el proceso a lo largo de la cursada o a lo largo de la práctica. Eso, sumaba. Muchas gracias, profe. Bueno, continuamos. Perdón, yo quiero decir algo, si no soy profe, pero el año pasado, como ayudante estudiantil del programa, hemos realizado los encuentros entre pares, acompañando justamente también a la construcción de las ponencias. Y en ese encuentro, muchas veces veíamos que pasaba esto que Liz comentaba, ¿no? Que faltaba la parte experiencial. Y bueno, cuando charlábamos sobre eso, surgía de que si estaba bien o no la parte experiencial. El temor a si decir eso no iba a salir, si iba a salir de la academia, ¿no? Del texto académico. Bueno, lo que trabajamos con mi compañera Yani y con el resto de las chicas que estaban en los encuentros es que la experiencia es parte. Sin la experiencia no hay escrito. Y también poner esa parte de la experiencia hace que un escrito, en este caso la ponencia, sea comunicable para todos y que se pueda entender, comprender un poco más allá de las propias disciplinas. Muy bien, Sofi, muchas gracias. Sí, es muy difícil poder articular nuestra propia voz con la voz de los autores también, ¿no? Y bueno, y en estas dificultades que fuimos observando, para su análisis las dividimos en 3 instancias. Dificultades antes, durante y después del proceso de escritura. Y en relación a las dificultades fuimos tomando las problemáticas y los inconvenientes que se fueron observando de manera reiterada en los grupos durante todo el proceso de construcción de este género académico. Y también observamos dificultades previas, durante y posteriores a la escritura de las ponencias, como lo mencioné anteriormente. Bueno, en el contexto en el que estas fueron desarrolladas, estas ponencias, constituyó también una dificultad, ¿no?, generalizada y bueno, por el hecho de tener que ser realizada de manera virtual, a lo cual no estábamos acostumbrados anteriormente. Implicó también problemas en la conectividad, la velocidad del internet. En este sentido, las estudiantes de los grupos que nosotros le hicimos las entrevistas fueron expresando tener problemas. Bueno, con la conectividad, velocidad de internet, también problemas en coordinar los horarios. Y una de las compañeras dice, porque éramos varias las que trabajábamos, excepto una compañera. Por eso se complicaba coordinar para juntarnos todas. Otra manifestó que fue un problema realizarla en pandemia. En cuanto a la instancia previa a la escritura, es decir, la planeación, ese es el momento de la planeación, las dificultades que expresaron las estudiantes tenían que ver con la organización del trabajo, el recorte o problemática a abordar, los modos de organizar las ideas, los conceptos y el tiempo dedicado a la escritura grupal. Algunas de las expresiones de las entrevistas respecto a este tipo de dificultades fueron:
Como grupo hemos tenido por ahí dificultades, más que todo por el tema que elegimos. Al principio nos costó definir también el eje, la problemática. Luego expresa, estábamos angustiadas al principio, no le podíamos agarrar la mano. No entre compañeras, sino a la ponencia, a la escritura en sí. Por otro lado, comentaban también, teníamos dificultades capaz que en cuanto a cómo íbamos organizando las ideas, desde dónde se abordan esas ideas. Bueno, durante el proceso de escritura, digamos, propiamente dicho, otra de las dificultades que pudimos observar que se dieron, que de hecho está relacionado esto con lo que estuvieron comentando las profes, era, bueno, la capacidad de articular la teoría con la práctica. Ante lo cual, una de las estudiantes comenta con respecto a esto. En las entrevistas dice, costó un poco la articulación, y otra de las estudiantes agrega articulación de lo teórico con lo práctico. Como así también, otra de las dificultades fue lograr, digamos, la coherencia con lo escrito. Bueno, también a la hora de observar, digamos, el historial de Google Drive de las diferentes ponencias, en una pudimos observar un comentario de una de las estudiantes que decía, no cierra la idea. Entonces, bueno, escribir, digamos, objetivamente y poder tener coherencia con lo escrito también fue, bueno, una dificultad como relevante en los grupos, a lo cual también otra de las estudiantes en las entrevistas comenta, escribíamos mucho desde nuestro sentir, porque estábamos como muy, ¿cómo se dice? Como muy metidas en el tema de la fundación y con los chicos. Entonces, no podíamos ser objetivas. Bueno, entonces otra de las dificultades también que pudimos visualizar fue construir un texto, digamos, enmarcado en lo que es, digamos, la formalidad. Lo que es, digamos, la formalidad de la escritura de ponencias. De hecho, una de las estudiantes agrega, que esto también comentaban las profes, dice, no teníamos la práctica de escritura de ponencia, que cada género tiene su estructura propiamente dicha. Otra de las estudiantes al respecto comienza, al comienzo costó un poco la estructura, elegir los subtítulos o el título. Otra de las estudiantes agrega, con el título tuvimos problemas, estuvimos dándole vueltas y vueltas porque nosotros queríamos un título que no me acuerdo, dice en este momento cómo era, y a la profe le parecía muy largo. Bueno, entonces esto también se evidencia en comentarios de las docentes en los borradores, donde se les plantea, digamos, a una de las estudiantes la necesidad de revisar el título a través de un comentario donde la profe comenta que no sea tan rígido. Bueno, y también otra dificultad que emergió fue el poder resumir en un texto breve y conciso todo el proceso que fueron realizando. Además, que digamos el tiempo acotado para presentar la ponencia también apareció como un problema. Que bueno, recordemos que el tiempo interviene constantemente y atraviesa todo el proceso de escritura y es esencial, digamos, en el avance del mismo. Bueno, con respecto a las dificultades posteriores, entendiendo estas como aquellas que surgen en la instancia de revisión del escrito, simplemente a modo de organizar el trabajo, lo vuelvo a repetir, entendiendo que la construcción de la ponencia da cuenta de una recursividad en donde él y la autora lleva a cabo una revisión constante durante dicho proceso. Las instancias de escritura no son lineales, como ya lo hemos dicho anteriormente, ni estancos ni definitivos, se construyen y se reconstruyen permanentemente. Bueno, en una de las entrevistas se menciona la repetición de palabras como una dificultad principal. Decían, por ejemplo, aves, y a veces no encontramos el sinónimo y teníamos que cambiar toda la idea para que no hubiera repeticiones, y es algo que no sé por qué se nos dificulta a todos los estudiantes. Un detalle no menor es que estas repeticiones pasaban inadvertidas por los estudiantes y dependía de un tercero que leyera, que pudiera señalarlas. Por ejemplo, comentaba una de las entrevistadas, había veces
que decías, por favor, ¿cómo se nos puede pasar estas cosas? Porque uno cree que entrega algo hermoso y después resulta que no, que con una lectura más experta eran muchas correcciones, a veces pequeñeces, pero que si vos lo leías decías, es cierto, acá está 3 veces la misma palabra en un párrafo, por ejemplo. Otra dificultad que se pudo advertir también al momento de revisión es adoptar una visión objetiva de la realidad, dejando de lado los juicios de valoración propios. Como manifiesta una de las entrevistadas, dice, es difícil ser objetivo cuando uno escribe realmente. Recalco eso, que siempre ponemos es muy bueno, o pones por ahí palabras escondidas en donde va tu subjetividad, y el profe se da cuenta cuando lee y tiene razón. También una de las entrevistadas decía, decía, escribimos mucho desde nuestros sentires porque estábamos muy, como se dice, muy metidas en el tema de la fundación y con los chicos, entonces no podíamos ser objetivas. Las dificultades posteriores que se advierten son aquellas que pueden ser subsanadas en el momento de la revisión. Releer y reescribir supone retomar, reformular y reflexionar sobre lo escrito. Para esto destacamos la importancia de la lectura y la relectura del trabajo por parte del grupo, como así también de un lector externo que colabore para mejorar el texto. Bueno, otra de las categorías que tuvimos en cuenta fue la dinámica de trabajo en grupo. A partir de esta categoría detallamos los datos en relación al modo de gestionar los roles para cumplir con los objetivos a la hora de escribir académicamente. Al respecto, uno de los autores que tomamos en nuestro TFL es Padilla, quien dice que la ponencia, como producto de una actividad grupal, compromete a los estudiantes en distintos niveles de responsabilidad, como por ejemplo gestión de roles dentro del grupo, compromiso asumido con respecto al rol adjudicado, entre otros. En este sentido, visualizamos que reiterados grupos optaron por asignar una tarea específica a cada uno de los miembros. En las entrevistas, por ejemplo, afirmaban dividir las tareas, los textos en la lectura. Más allá que todas hacíamos un poco de todo, sí había roles definidos. Por ejemplo, había alguien que sí o sí leía para hacer las últimas correcciones en cuanto a la ortografía, la coherencia de textos. Después otra buscaba. Escribíamos todas, pero bueno, nos íbamos repartiendo algunas cosas. Queremos aclarar que estas citas las traemos porque se convierten en datos empíricos en nuestro TFL, entonces nos parece importante escuchar la voz también de los estudiantes. Pudimos interpretar a partir de los decires de ellas que esta asignación de roles se basó en las capacidades y en las potencialidades de cada una de las integrantes, lo cual denota que hay una experiencia previa de trabajo en equipo durante la trayectoria académica. Sin embargo, también vemos que luego se llevaba a cabo un trabajo más colaborativo en donde todas las estudiantes se reunían aunando las distintas tareas asignadas para poder revisar y corregir. En otra de las entrevistas, una de las estudiantes sostiene, al momento de hacer escritos en grupo, ya sabemos, por ejemplo, que una es la que escribe, la otra es la que redacta, la otra es la que se encarga de los errores, la coherencia y cohesión. Es decir, que este conocimiento que tienen entre las integrantes del grupo, el conocimiento de ellas, de haber escrito previamente, de haber trabajado colaborativamente en diferentes instancias de la facultad, y también el conocer sus capacidades, hace que cada una pueda aportar algo distinto y es fundamental para el trabajo en equipo. Las tareas asignadas entre ellas, entre las integrantes de este grupo, remiten tanto a cuestiones formales de la escritura como al proceso de construcción en sí del género. Bueno, compartir también que es importante conocer que para la elaboración de una ponencia
Una vez que se ha compilado la información que se va a utilizar en la escritura, es esencial poder ordenar ese material. Compartirles por ahí un tips nuestro que fue el tema del fichaje, incluir los datos más importantes, citas de autores, que después nos pueden ser útiles para poder destacar o en una reflexión a la hora, digamos, en el momento de escribir, en el proceso en donde va surgiendo la lectura bibliográfica seleccionada, bueno, de la temática en la que estemos investigando. Otro aspecto relevante que se analizó en esta categoría dinámica de grupo fue en torno a cómo negociaban los distintos puntos de vista que iban surgiendo en consecuencia del tema investigado en la ponencia. Es decir, que a la hora de elaborar el texto académico se van tomando ciertas decisiones que son importantes, en donde se va poniendo en juego la subjetividad de cada integrante. Y bueno, algunos grupos optaron por estrategias como, por ejemplo, el debate, el intercambio de ideas. Otros grupos lograron consenso de forma ágil. Una de las estudiantes expresó, y comparto la opinión de mi compañera, que es importante que podamos saber qué dijeron ellos, porque de ahí nosotros a través de la entrevista pudimos obtener estos datos. Creo que se dio así, dice, hasta que definimos en qué categoría era en la que íbamos a ampliar. Y bueno, pasamos por muchas ideas. No se nos dificulta en realidad el trabajo ni el acuerdo entre nosotras. Esto fue fundamental, ¿no? Y vale destacar la importancia de que las estudiantes venían trabajando en grupos desde años anteriores, ¿no? Por lo tanto, ellas ya se conocían y conocían las fortalezas y debilidades que tenían cada uno. Había ya una confianza instalada entre ellas. Bueno, teniendo en cuenta también que todo el proceso de escritura de estas compañeras se llevaron a cabo desde la virtualidad, el conocerse con anterioridad se configuró como un aspecto positivo, digamos, para el grupo, y favorecedor también para ese trabajo grupal, ¿no? También es preciso tener en cuenta que esta modalidad de escritura en Drive era algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados por ese entonces, sino que este modo de trabajo en realidad se va a hacer habitual hasta el día de hoy, como lo estamos haciendo ahora también, a partir, ¿no?, del aislamiento social obligatorio que sufrimos por la pandemia y que no nos permitía la presencialidad. Entonces no había otra forma. Bueno, como podemos observar, en la dinámica de trabajo en grupo, cada equipo tiene sus particularidades, pero también comparten características comunes, como por ejemplo, los roles asignados, los diferentes niveles de responsabilidad y el compromiso que cada uno asume. Además, también advertimos la toma de decisiones en pos del objetivo en común, lo cual supone interacciones colaborativas, de discusiones, de acuerdos, que van a ir enriqueciendo, ¿no es cierto?, ese trabajo de producción grupal. Bueno, están las estudiantes por ahí. Ahora lo vamos a hacer un poco más dinámico. Les toca participar a ustedes, les cuento. En torno a esto nos gustaría darles la palabra para escucharles a ustedes como estudiantes y que nos cuenten qué dinámicas de trabajo en grupo suelen implementar o poner en práctica. Verán que en la facultad se trabaja mucho en grupo, ¿no? Como decía la profe recién. No sé si a alguien le gustaría compartir su experiencia, sus estrategias. Es importante. Yo antes de que empiecen a arrebatar el micrófono todas, que seguro va a pasar, les quiero decir que hay un formulario de asistencia que está pegado el enlace en el chat, que no se olviden de completarlo, por favor, porque vamos a entregar, como en las actividades anteriores, prejornada de intercambio de prácticas, certificado de asistencia.
Ah, muy bien. Muchas gracias, profe. Pensé que levantabas la mano para comentar algo de tus experiencias como No, bueno, alumna. también, y sigo siendo estudiante, creo que nunca voy a dejar de serlo. Sí, No, lo no, pero sabemos. vamos a dar la palabra a las chicas y chicos. Todas chicas hoy. La idea era hacerlo un poco más dinámico, que participen, no que solamente nos escuchen a nosotras. Nos interesa mucho saber cuáles son las estrategias que ustedes están utilizando. Hola. Ay, muy bien. Muchas gracias. No, lo que hacemos mucho nosotras cuando trabajamos en grupos es hacer un Meet, un Google Meet al mismo tiempo que tenemos el Drive abierto y bueno, vamos escribiendo y hablando entre todas porque no es lo mismo que no nos estemos comunicando mientras escribimos. Por ahí no entendemos una cosa o una lee lo que escribió la otra y no sabe dónde lo sacó, entonces es más fácil eso y también dividirse las tareas, por más que estemos ahí en Meet, una va haciendo una cosa, otra la otra, y si no, a veces hacemos toda la escritura en conjunto. Buenísima, muchas gracias, Agu. ¿Alguien más? Yo creo que no sabía bien qué comentar porque nosotros estamos en el primer año, o sea, en el primer año que estamos haciendo ponencia, entonces medio que estamos como en búsqueda más de las estrategias, más que nosotros comentar nuestras estrategias. Particularmente lo que fuimos haciendo ahora en un principio fue más bien como tirar las ideas que teníamos, ponerlas en común, a dónde queríamos ir o cuál era el objetivo. Eh, Fijarnos también según los textos o el marco teórico que fuimos trabajando en la práctica, qué cosas del marco teórico, qué conceptos nos iban a servir para lo que nosotras estábamos, o sea, para donde nosotras queríamos enfocarnos. Pero bueno, todavía estamos en esa, como que costando arrancar y empezar a escribir, que es la parte que creo más difícil yo. Entonces, bueno, estábamos más acá en búsqueda de esas estrategias, más que con la claridad de cuáles son las estrategias que nosotras tenemos. Capaz el año que viene podamos ofrecer un poco más. Muchas gracias, María. Sí, como todo texto académico, universitario, y cada uno tiene su particularidad, son bastante complejos. Entonces, por eso nos ocurrió a nosotros ponernos a investigar sobre esto, porque también nos pasaba a nosotras como estudiantes o no, aún recibidas también nos cuesta, porque bueno, por la rigurosidad que tiene, ¿no? Y cumplir con todo lo formal, el contenido, esto que decía la profe recién, de poder articular eh, la voz de los autores con la nuestra, con nuestras propias ideas y que no se pierdan en tanta fundamentación o citas, ¿no? Y buscar las citas apropiadas también. Muchas gracias, María. ¿Alguien más por ahí? Romina pone en el chat, dice, vamos desarrollando en el documento compartido y luego nos conectamos por Meet para ver la fundamentación, los objetivos y demás. Recién comentábamos que nosotras hacíamos, para poder abarcar la mayor cantidad de autores posible, nos dividíamos los libros y compartíamos un drive y hacíamos como fichajes, poníamos el nombre de los autores y a las citas que más nos interesaban, nos parecía adecuada a lo que estábamos escribiendo, y poníamos la página, todo, y en comentarios ahí dónde encontrar el libro o de dónde lo habíamos sacado para que todas pudiéramos acceder, ¿no? Por ahí les puede servir eso también. No sé si las chicas quieren comentar algo más que se acuerden de nuestras estrategias. Yo con los grupos que he trabajado,
hemos utilizado como estrategias el Drive, pero armar una carpeta puntual. El nombre fue variando durante los años, pero con archivos que para nosotras eran indispensables, como la lista de conectores y las normas APA. Y otros recursos que nos pudieran servir también para hacer esta conjunción de la experiencia, el autor y demás. También algo que me parece muy importante, si bien todos tenemos un rol, es importante que no siempre nos quedemos posicionados en ese rol. ¿Para qué? Para que otro compañero lo pueda aprender. Por ejemplo, lo que hacíamos era, si una se encargaba de las normas APA, del citar, bueno, la compañera que escribía la cita empezaba a redactar y después entre todas lo controlábamos para que todas pudiéramos aprender y no sea el saber de una sola y que el año siguiente o cuando le tocara trabajar con otros grupos, ella también pudiera tener ese saber y hacerlo y socializarlo también el saber. Eso me parece que es fundamental. El conocimiento no quede solo para una, sino que entre todas lo podamos construir. Y otra cosa que también es como más, para mí, más subjetivo y más lindo, es la confianza que tenemos con el compañero. Sin eso, por ahí la escritura se dificulta mucho, más cuando se hace en grupo. Tal cual, y la importancia, ¿no? Que en esto que estamos escribiendo, estamos también construyendo el saber propio de nuestra disciplina, ¿no? Y bueno, no es tan fácil, pero qué importante y cómo hace falta a la psicopedagogía más saberes construidos de nosotros mismos, de nosotros los psicopedagogos, que obviamente que también tenemos que tomar a otros autores de otras disciplinas, de sociología, de medicina, de psicología, etcétera, que ya lo sabemos. Pero bueno, eso, acordarnos de eso, de que cuando estamos escribiendo y aportando nuestra disciplina. Por eso también es un gran desafío. Totalmente, Bueno, comparto, perdón, comparto lo que dicen acá las compañeras también, ¿no? Esto de el proceso de escritura, recién una de las chicas pensaba en esto de las estrategias. No es menor las aceptaciones, los acuerdos, también las renuncias, porque a veces en la escritura colectiva, muchas veces uno está a veces atravesado por la formación anterior a una escritura más individual y de pronto cuando te encontrás en estas instancias tenemos que estar preparados, nos vamos preparando yo creo para este trabajo en equipo en donde se ponen en juego aceptaciones, negociaciones, acuerdos, renuncias a las propias ideas y bueno, y entra en la voz de los compañeros, se enriquece muchísimo y creo que es una experiencia sumamente valiosa el poder animarse y participar en una ponencia, el debatir, es un aprendizaje antes, durante y después. Sí, también que quiero sumar a Jessie en este aprendizaje que, a ver, o sea, digamos, desde la experiencia propia y después de haber hecho la tesis, yo creo que también las profes lo decían, es como un camino y un ensayo a lo que es la escritura académica y a la formalidad y lo que implica, digamos, escribir académicamente, porque es un caminito y es como que, o sea, me hubiese gustado escucharme yo ahora, digamos, en el paso, decir, che, bueno, aprovecha estas instancias de escritura, escribí, animate, y también porque, a ver, podés trabajar con un equipo, con compañeras y también con los profes a la par, sacarte dudas, buscar material, buscar conectores, animarse a escribir porque es esto, digamos, aprender ensayo y error, y bueno, obviamente nos podemos equivocar, pero bueno, vamos a ir aprendiendo para ya después llegar, digamos,
entre comillas, digamos, al final de este camino que es el trayecto universitario, para llegar con la tesis, digamos, y poder escribirla. Por eso es como sumamente valioso empezar a escribir ponencias, a pensar qué quiero decir, cómo lo voy a decir, a quién está dirigido. Y bueno, también nosotras este proceso de la escritura de la tesis fue también un camino de proceso de alto, de bajo, de meseta, de ir y venir. Y bueno, y después nosotros de haber investigado todo esto que fue, digamos, qué concepciones tenían los estudiantes de la ponencia, cómo era ese proceso de escritura, bueno, y desde nuestra mirada, digamos, psicopedagógicas, consideramos nosotros como aporte a nuestra disciplina, que consideramos, digamos, que es pertinente que se acompañe, digamos, a los estudiantes en este proceso de escritura que es complejo, es riguroso, y también esto, digamos, constituye una instancia de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros, digamos, pensamos como en actividades concretas, cómo se podía acompañar, como por ejemplo, no sé, actividades que contribuyan al desarrollo del escrito, como, no sé, elaborar una lluvia de ideas para establecer objetivos, pensando en qué se quiere comunicar, a quién, por qué, y entre otros aspectos, pero como, digamos, dejarlo más concreto, digamos, en una lluvia de ideas. Y así, digamos, nosotras consideramos que quizás los estudiantes superen esta incertidumbre y esta angustia propia de lo que es el inicio de escritura académica y así pueden ir ganando confianza en sí mismos. También nos preguntamos sobre la posibilidad de crear políticas universitarias que promuevan espacios a lo largo de toda la carrera de la licenciatura de psicopedagogía de talleres de lectura y escritura académica, y no solo en el primer año de la carrera como ocurre actualmente. Esto favorecería la participación reflexiva en los procesos escriturales de los y las estudiantes y contribuiría a una mejor preparación antes de llegar al momento de participar en la experiencia concreta de escribir una ponencia. Ya que, como vimos a lo largo de esta presentación, las habilidades de escritura no se transfieren, sino que se aprenden y se adquieren con la práctica misma. También quería aportar a lo que estábamos diciendo anteriormente, para las chicas que recién están tratando de comenzar, digamos, a escribir, bueno, ayuda muchísimo, como ya lo dijimos también antes, el leer otras ponencias ayuda muchísimo. El leer y releerse constantemente, el pensar, a ver, ¿qué queremos decir? ¿Para quién? Bueno, a ver, y empezar a escribir y leerse continuamente, eso es como la estrategia básica. Y bueno, de esto que queremos decir, ¿cuáles son los conceptos claves que no pueden faltar? Y bueno, y buscar autores que nos ayuden a pensar sobre esos conceptos para ver, para poder después escribir. Ahí, eso me había quedado pendiente de decir. Bueno, es importante también buscar antecedentes, ¿no? Para poder leer qué hay sobre esto que yo quiero investigar. Y eso también te sirve mucho porque son lecturas previas a la escritura. Entonces también vas a poder hacer un mejor recorte de tu problemática. Bueno, luego de estas reflexiones queremos compartirles una imagen de lo que fue nuestro proceso de escritura final, en donde transitamos un camino lleno de aprendizajes con idas y vueltas, revisiones constantes, altibajos, crecimientos personales y grupales, desafíos, dificultades, entre otros aspectos. Bueno, este camino que queremos ilustrar no tiene un final, sino que implica una apertura a muchos otros. ¿Querés mostrar la imagen? Vir, si te parece, yo pensaba, digamos, como para no condicionar bueno, la actividad. Perfecto, dale. Entonces, se lo mostramos, queda ahí pendiente, se lo mostramos enseguida. Para eso, antes de mostrársela, para no condicionar, como dice la compañera, queremos proponerles a ustedes, como cierre de este taller, la siguiente consigna.
que busquen una imagen que represente, o la crean, como ustedes, según la creatividad de cada uno, una imagen que represente el camino que vos realizás cuando escribís en la universidad. Para eso después vamos a poner un link acá en el chat para que puedan subir las imágenes que vayan compartiendo. Junto con la imagen la pueden ir acompañando también de palabras en donde puedan expresar o este camino que van realizando de escritura y también sus sentires o qué les aportó el taller. Bueno, lo que quieran compartir todo es bienvenido. Pero ahí vamos a poner, como hicimos en la actividad anterior, vamos a poner también una musiquita para dar tiempo para que puedan pensarlo y subir las imágenes. Si quieren, para dar un ratitín más a que vayan sumándose en el Padlet, ahí está. Ahí está, si querés, Yani, comparto como para dar un poquitín más de tiempo a la imagen nuestra. Ahora sí la vamos a compartir. La veo muy, muy similar y muy reflejada también en muchas imágenes que han compartido acá estudiantes, profes. Ahí está, ahí se ve bien. Bueno, nosotras esta imagen, nuestra profe de TFL1, nos llevó en la primera etapa, en la fin de TFL1, nos llevó a esta maderita y nos propuso esto, digamos, que podamos nosotros, digamos, como graficar, dejar plasmado de alguna forma este proceso, digamos, de escritura, este proceso que hicimos en el TFL1, y nosotros agarramos la maderita y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, empezamos a debatir y había distintas maderitas de distintos tamaños, de distinto color, entonces, empezamos a jugar un poco con eso y entonces como que nada, al principio en este camino, que fue el principio de esto, de la incertidumbre, el miedo de decir qué escribimos, que a ver, si bien esto fue en el TFL1, pero también, a ver, se replica en lo que es la escritura académica, lo que implica la escritura académica, que también, obviamente, a la hora de escribir ponencia y en base a lo que decían las chicas, este medio, esta incertidumbre también estaba presente. Entonces, al principio nos surgieron un montón de interrogantes, después de interrogantes empezaron a surgir los desafíos, y ahí, como que en este desafío empezamos como a subir, estábamos motivadas, y después nos encontramos con la dificultad del proceso de investigación. También después idas, subidas, bajadas, que esto, digamos, fue siempre un proceso que también hubo mucha metacognición, pero siempre es como que estuvo como de forma transversal lo que fue el aprendizaje, tanto desde el comienzo como hasta el final, que digamos, el final nosotras ahí lo hicimos como un final que continúa, digamos, un final que no se arranca. Claro, tal cual, y un camino con esto de recursivo, digamos, o sea, los interrogantes están plasmados ahí al principio, pero hoy... hasta hoy, aún hoy, nos seguimos interrogando y preguntando, las dificultades también, la metacognición, es como permanente el proceso de revisión, de pensarnos y repensarnos en este camino de seguir aprendiendo todos los días. ¿Se me escucha? Sí, Dani. Sí. Nada, recuerdo también esa necesidad, ¿no? De que nos lea la profe para ver si estaba bien lo que habíamos puesto o no. Eso era como también esto que teníamos que presentar los viernes, pero también para poder avanzar necesitábamos saber si íbamos bien o no. La inseguridad que tenés por la falta de experiencia, ¿no? Entonces necesitas esa mirada de tu profe, que te vaya diciendo, van bien chicas, o no, esto yo no lo haría así por tal y tal motivo. No sé qué dice la profe.
No, digo, ¿alguno quiere ir compartiendo qué es lo que subió o si no alcanzó a subir, le gustaría compartir lo que... Ahí está, Jane, buenísimo. Si alguno quiere compartir lo que pudo subir o lo que quiere decir. Qué interesante el engranaje ese, ¿no? ¿Sí? Todas están muy buenas. Una cosita me hacen pensar ustedes en esto de las profes, ¿no? De que la profe me lea. Por ahí, no sé, pienso en que a lo mejor las profes por ahí, yo me cuestiono mucho la corrección de las ponencias. Me interpela permanentemente porque, como dije recién, siento que por ahí puedo corregir o puedo dar mi opinión, pero personalmente como profe de práctica siento que me falta como leer más ponencia o tener como, no sé, siento ahí como una cuestión mía. Y por ahí preguntarle a las chicas si ellas sienten lo mismo, que las correcciones de las profes de práctica a veces acompañan la escritura, a veces obstaculiza la escritura. Digo, porque también ahí nosotros tenemos un rol más que de acompañar la enseñanza, acompañar la escritura, que no es lo mismo que enseñar a escribir que acompañar la escritura. Digo, a mí me genera como esa doble valoración. Entonces, nada, si las chicas pueden como también darnos poner en voz si nuestros acompañamientos a veces obturan, acompañan, abren puertas, no sé, eso. ¿Se quedaron pensando todas? Por ahí pienso, Euge, si no, capaz que no tendríamos que haber estado las profes, no sé, capaz que era un espacio más para ellas. Se me ocurre ahora pensar en esto. A ver, ahí Rosa levantó la mano. Sí, buenas noches. La profe ahí me conoce como Flora. Yo soy estudiante de licenciatura de Pedagogía Social y coincido con la profe que muchas veces, no sé, no obturan, pero muchas veces los estudiantes nos enojamos porque pensamos que lo que estamos escribiendo está perfecto. Y que las correcciones nos llevan, nos desafían a seguir escribiendo y eso a veces nos enoja. Pero sí sirve el acompañamiento del profe, sí sirve. Lo que sí considero, personalmente, yo tengo grandes dificultades con la escritura, no me sale naturalmente y yo creo que por allí debería haber en algún momento un taller, un dispositivo que nos enseñara a escribir. Yo ya me estoy yendo casi de la facu, pero pienso por los que llegan. Gracias por todo, me encantó el taller. Me sirvió de mucho. Gracias. Y también una de las cuestiones que si quieren, pueden, como decía Jessie, entrar al repositorio, o sea, ver la tesis, porque bueno, no solamente, bueno, hay más comentarios de las chicas que quizás les pueden servir de las entrevistas, están las entrevistas también, pero también en el trabajo, cuando nosotras ahora hablábamos de lo que eran los borradores, nosotras pusimos captura de imágenes de los borradores y quizás hay momentos en los comentarios de las profes que les pueden servir, por ejemplo, no sé, cuando la profe decía, no sé, como, bueno, cortar el título, bueno, pero queda corto el título,
Cuando un título es largo, bueno, ahí está la imagen para que puedan ver, digamos, qué es lo que concretamente como corregían los profes o también se corregían también las propias estudiantes. Con respecto a lo que dijo ahí recién la compañera de Pedagogía Social, justamente eso lo pusimos nosotros en nuestra conclusión. Nos preguntamos sobre la posibilidad de crear políticas universitarias que promuevan espacios a lo largo de toda la carrera de la licenciatura en psicopedagogía, porque bueno, nosotros somos egresadas de esa facultad, de talleres de esa carrera, perdón, de talleres de lectura y escritura académica, y no solo en el primer año de la carrera como ocurre actualmente. Esto favorecería la participación reflexiva en los procesos escriturales de las y los estudiantes y contribuiría a una mejor preparación antes de llegar al momento de participar de la experiencia concreta de escribir una ponencia. Y ya que como lo vimos, ¿no es cierto?, a lo largo de este trabajo, las habilidades de escritura no se transfieren, sino que se aprenden y adquieren con la práctica misma. En el caso de nuestra carrera de pedagogía, tenemos taller, pero solamente en el primer año, taller de escritura y lectura académica. Disculpen, chicas, pero veo manitos levantadas yo. Está de Ayelen y creo de Sofi Tisera, ¿puede ser? ¿Es así, María Virginia? Sí, Ayelen. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, buenas tardes. Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. A mí me sirve muy mucho en la opinión por ahí de las profes en cuanto a las correcciones o en cuanto si, no sé, por ahí estoy expresándome mal, porque yo soy de las que siempre pienso que hago o algo estoy escribiendo mal. Entonces, cuando una profe me da su punto de vista, su opinión, es como que ahí digo, wow, tiene razón, tengo que cambiar esto acá, pero es cierto, siempre estoy esperando a ver qué corrección me hace, qué dice en mi trabajo, porque cuando estaba en grupo antes dependía mucho de mis compañeros, yo era la que tenía las ideas, pero no sabía cómo expresarlas o escribirlas y escribirlas bien, en el sentido de cómo se debe escribir de forma académica. Pero después mis compañeros abandonaron y me encontré con que tenía que aprender todo desde cero. Entonces, por suerte, tuve docentes que me fueron acompañando y al principio eran los escritos que daban horrores, no lo voy a negar, pero después eso lo pude ir mejorando, pero lo mejoré con el acompañamiento de las docentes. Por cada trabajo que hacía, ellas me ayudaban a cómo ser puntualmente y no cometer los errores que estaba cometiendo nuevamente. Entonces, lo que sí me hubiera gustado es que por ahí el tema de lectura y escritura, como decía otra compañera, se sigue acompañando y no solo en primer año, porque por ahí sí, en primer año comenzás a ver lo que es la universidad y cómo se escribe, pero después eso va avanzando, vas aprendiendo a hacer otros trabajos, te piden otros tipos de exigencias y eso estaría bueno acompañarlo con los escritos, con docentes que te acompañen a cómo vos podés hacer tus escritos. Alguien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? El mío No es puedo Romina. Ay, gracias, Romy. Muchísimas gracias por tu aporte, porque nos sentimos identificadas en algún punto entre todos los comentarios que vamos poniendo, que vamos aportando, lo del trabajo nuestro también. Así que muchas gracias. Ahí están escribiendo, no sé si alguien quiere leerlo en el chat, chicas. Ahí, Sofi. Eso, Sofi. Sí, les quería comentar que sí existe un dispositivo
que acompañan las escrituras y las lecturas, tanto así como la oralidad, que es el programa de alfabetización académica, que bueno, a partir del año pasado, de agosto, se empezó a llevar a cabo encuentro entre pares para poder trabajar estos géneros, estas prácticas discursivas, y este año se amplió un poco más desde el proyecto Leo, que es parte del programa de la alfabetización académica, que ahí Yani lo va a dejar al correo electrónico para que cualquier estudiante o docente de la FES se pueda contactar con nosotros y poder coordinar reuniones para poder trabajar justamente la escritura, no en estas instancias, sino a lo largo de la carrera. Trabajamos con resúmenes, con exposiciones orales, tanto para los finales como para una instancia evaluativa, y cualquier género que sea escrito. Así que estaría bueno, ante esto que escucho, que nos puedan contactar para poder ir trabajando la escritura. Y una sola acotación, está en Córdoba, sede Córdoba y sede Río Cuarto, en ambas sedes. Qué bueno, perdón que se me cortó. ¿A partir de cuándo de este año, Sofi? Arrancó el año pasado, en agosto del año pasado. Agosto, sí. Bueno, terminó junto con las clases y este año retomamos con los encuentros entre pares y escribo con otros. Y otro más que hay, sí, ya me olvidé el nombre, de lectura. Pero bueno, ya me voy a acordar. Buenísimo. Ese escribo con otros, también es con profesores de la FES. En el chat acá pusieron, Juliana Rone pone, me parece importante esto de una segunda o tercera opinión, la mirada de otros sobre nuestra escritura, que pueden ser profe o compañeros, como así también tomar distancias y volver a la escritura nuevamente ayuda muchísimo. Natalia Lucero también pone, coincido totalmente con Romina, las correcciones de las docentes, aunque a veces no gusten mucho a algunos, son clave para nuestra producción, además de una crítica constructiva, siempre sirven. Proyecto Leo con otros para aprender y encuentro entre pares, dice la Yani, pero creo que ese es el que dijiste vos, Sofi. ¿Cuál es el que te falta? No me acuerdo el nombre. No, sí, está perfecto, porque el Leo es lectura, escritura y oralidad. Es como una especie de sigla, L de lectura, E de escritura y O de oralidad. Y queda proyecto Leo con otros para aprender. Bien, ahí ya compartió. Perdón, qué molesta. Allá Elena había quedado con la manito que quería hablar hace rato. Creo que es Romina Virgi, quien habló antes. Ah, que bien, dice bien, Ayel en su nombre. Bien, bien. Me encantó, estaba viendo las imágenes, la que muestra el camino recto, la línea recta, y abajo lo que parece que va a ser escribir una ponencia, y la realidad que está todo así, con círculo de voy y vuelvo. Está buenísimo, es de Sofía. También había otro que hablaba sobre una imagen que graficaba, digamos, lo que era la escribir ponencia, que interpelaba mucho, digamos, las emociones y cómo se ponen en juego las emociones. Por eso también es muy importante lo que decía Juliana, en el tema este de tomar distancia a veces del escrito y después volver a retomarlo. Obviamente no tomarse un año sabático, pero sí a veces nos pasa que es como que ya uno escribe tanto o está tan metido que a veces no sabe, digamos, cómo seguir. Entonces, bueno, empezar a darse cuenta de decir, bueno, voy a dejar acá, voy a retomarlo de acá una semana, para tener otra mirada, digamos. Claro, con eso que decís vos, Belu, nosotros leímos unos autores que decían que no era lo mismo escribir porque vos lo querés hacer, ¿no? En una ya recibida, que decidís entrar a investigar algo que te gusta, a
escribir en cierta manera, ¿no? Porque por obligación, porque tenés que probar la materia y los tiempos son más acotados y tenés otras materias que también que preparar, entonces eso también no marca la diferencia. Eso hace que se vuelva también un poco más tedioso el escribir. Yo quiero retomar una pregunta que hizo Liz respecto a si este era un taller más para estudiantes que para profesoras, profesores. Y yo creo que es clave escuchar, que nosotros los profes, las profes, escuchemos cómo piensan las cosas que les proponemos los profes, los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Entonces, ya cuando hicieron el trabajo de la práctica de investigación, este grupo, y salieron eso, estos saberes que han construido, que han sistematizado, este grupo ya de psicopedagogas, nos pareció que era indispensable socializarlas, ¿no? Porque hay mucho saber ahí, y mucha pregunta, mucha demanda, mucha necesidad de revisar algunas cuestiones de la formación, pero también reconocer las cosas que sí salen bien y cuáles caminos uno puede acompañar para seguirlos mejorando. A mí me parece que era clave y está bueno que escuchemos esto, me parece, de las voces de los estudiantes. Saben que el programa de alfabetización, la fundamental intención es, alfabetización académica, es acompañar a los profes a que se formen para acompañar mejor a los estudiantes mientras enseñan cada una de sus disciplinas o las unidades curriculares que tienen a su cargo. Sin embargo, siempre vamos encontrando que siempre nos hace falta un poquito más. Entonces generamos estos dispositivos para estar con los estudiantes, las estudiantes también. Así que se vendrán más, ¿no es cierto? Chicas, tienen que venir más espacios como este, donde cada uno pueda decirlo. Muy buena tu idea, profe, gracias por tu propuesta, invitación, porque, bueno, nosotros estamos muy recién recibidas, así que todavía seguimos con este rol de estudiante, además estamos cursando una especialización, seguimos en el cabre que nos cuesta abandonarlo al cabre. Y tenemos que empezar a escribir de vuelta y ahí estamos haciendo prácticas y escribir informes y bueno, seguimos en lo mismo, pero con gusto, eligiéndolo siempre, ¿no? Bueno, no sé si les parece, ya se están retirando muchas compañeras, muchas, ¿no? Ha sido un encuentro con mucha participación, mucha presencia, estudiantes, esperemos que los divulguen, saben que todos los talleres van quedando grabados y los compartimos en el canal de YouTube del programa de alfabetización académica. Tenemos un Instagram que yo no me lo acuerdo, si me lo escriben la Sofi y la Dani ahí en el chat, donde además de ir publicando las novedades, tenemos en el, ay, ¿cómo se llama ese resumen? ¿Cómo se llama? Linktree, ahí está. En el Linktree tenemos el enlace a un repositorio de los TFL que hemos dirigido en escritura acompañada y ahí está incluido, además del repositorio UPC, allí también en ese drive está incluido el trabajo de este grupo. Bueno, así que yo las dejo despedirse a ustedes, cerrar con todos los honores como se merecen este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos ahí por sumarse, por escucharnos, por tomar la palabra también, por compartir. Creo que son instancias de aprendizaje y construcción, porque permanentemente estamos en eso, ¿no? El aprendizaje es eso. Y bueno, yo me voy agradecida de esta instancia también. Es nuestra, como recién comentaban las chicas, estamos recién recibidas y bueno, es volver un poco a leer, a retomar, a reunirnos virtualmente, a seguir hablando, pero siempre enriqueciéndonos mutuamente. Así que de mi parte, muy agradecida. Bueno, que mis compañeras, más que agradecida, siempre enriqueciéndonos de estos encuentros. Y bueno, retomando cómo empezamos este taller, las palabras que puso cada uno acerca de qué
era para cada uno escribir la escritura, van a ver cómo a lo largo de este proceso que están comenzando muchas, otras ya van más avanzadas de escritura, van a ver cómo esas palabras que a veces algunas eran incertidumbre, miedo, algunas procesos, bueno, investigación, vi que habían puesto también, van a ver cómo se van a ir enriqueciendo y cada vez van a encontrar nuevas palabras, cómo esto va a ir creciendo acerca de qué creemos, de qué sabemos ya, de qué es una ponencia. Así que bueno, vuelvo a decir que más que agradecida a la profe por invitarnos y a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy y enriquecer este encuentro. Bueno, también de mi parte, nada, agradecer también, bueno, por este espacio y bueno, nada, que empiecen a aprovechar, que la verdad que la felicito, que es muy bueno que se hayan animado a sumarse a este espacio, que quizás a veces no, uno quizás como que no lo toma tan en serio o quizás prioriza otras cosas y la verdad que uno después cuando llega el momento de escribir académicamente es como que dice, ahí se ve con toda la incertidumbre, con todos los desafíos. Entonces esto, o sea, es muy valioso, muy significativo por el hecho que van a poder empezar a construirse y a formarse también ustedes como autoras para poder esto, como decíamos antes, poner su propia voz, que es algo que no es para nada fácil. Así que bueno, nada, la animo porque yo personalmente me hubiese encantado animarme quizás más a participar de estos espacios que la verdad son súper significativos, súper valorables. Así que bueno, nada, gracias. Bueno, a todas, a todos, buenas noches. Muchas gracias por lo que han aportado, chicas, realmente. Y bueno, se sumarán los restantes grupos que vendrán, seguramente, ¿no? A escribir, a saltear el pánico de la hoja en blanco que suele pasarnos, como decían ustedes. Ay, gracias por la imagen también, Nazarena, por poner ahí la imagen y irle poniendo rostro a esos nombres. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias, Chao, chao. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.